Apocalipsis. Sí, cuando alguien estamos estudiando, dice ¿a poco? Digo, no es a poco, es Apocalipsis. Ese tema es hermoso, aunque mucha gente se asusta con el libro de Apocalipsis, no hay razón para ello, porque realmente lo que vamos a ver aquí es demasiado maravilloso. Vamos a conocer al Señor, a nuestro hermano mayor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, en toda su gloria, y actuando ya no como el Cordero, sino como el león. Vamos a ver una foto del Señor Jesucristo muy diferente a la que nosotros tenemos de Él. La gente, lamentablemente, todos los crucifijos y las fotografías que supuestamente representan al Señor Jesucristo lo ven cuando Él era el Cordero inmolado, cuando está en la cruz, cuando muere por nosotros, pero no lo conocen como Él realmente es ahorita. Tiene toda potestad, toda autoridad, todo el dominio. Lucifer, que fue un querubín que se rebeló, no puede hacer nada sin pedir permiso. Es un dato muy importante. Y todas las cosas que pasan en este planeta, en la Tierra, van enrubados hacia cumplirse el plan final de Dios, que Él ya lo decidió desde antes que empezara nada. Ya Dios tenía un plan y lo está llevando a cabo. Así que tengo las transparencias. PowerPoint. Apocalipsis. Sí. Claudia, a ver si le pone esto en la compu de él para yo poder manejarlo desde acá. Yo tengo métele ese que tienes ahí para yo manejarlo. Listo. ¿Pueden ver lo que dice en la pantalla? Si no necesitan lentes. A ver, ¿lo pueden ver? ¿Pero lo pueden leer las letras chiquitas? No, ok. Yo lo hice a propósito porque esa es la manera como nosotros entendemos Apocalipsis. Poco borrosa. Tenemos las ideas generales nosotros, sabemos del arrebatamiento, hemos oído del milenio, hemos oído de muchos eventos que van a pasar, de los juicios, pero no tenemos una idea clara. Sí, es muy diferente cuando uno lo ve así. Y hacia ahí no lo puedes ver, entonces ya necesitas lentes tú. Sí, eso está mucho más claro. Ahora, en los eventos, del esquema de los eventos en el Apocalipsis, quiero que vean lo que está con mayúsculas y negrita, lo central. Tenemos la época de la iglesia, que se le llama también el tiempo de los gentiles, o nosotros le llamamos la dispensación ¿de qué? De la gracia. Nosotros estamos en la gracia, recuerden eso. Inmediatamente de la época de la iglesia, termina la iglesia cuando ocurre el arrebatamiento. Vamos juntos a 1 Tesalonicenses 4:13. Esto es manera de introducción para lo que vamos a estudiar. 1 Tesalonicenses 4:13. Y vamos a leer hasta el 18. 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Y esto es vital porque quiero que sepan ustedes que lo que el libro de Apocalipsis da a conocer, la iglesia, sí, en los eventos que vienen, la iglesia no va a estar aquí en la tierra. Nosotros no vamos a estar aquí para sufrir la tribulación. Hay quienes enseñan que vamos a quedarnos aquí, pero las bases que tienen son muy débiles. Vamos a leer entonces 4:13 al 18. Yo leo el 13, ustedes el 14 y en el 18 nos unimos, ¿les parece? 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Ustedes?
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor juntos. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este es el arrebatamiento, o el rapto que se llama. La iglesia se va de este planeta y acto seguido 7 años de tribulación, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. El Señor Jesucristo dijo que no ha habido en este planeta una tribulación como la que en esos 7 años va a ocurrir. La iglesia no estará aquí. Lo que vamos a ver es el juicio de Dios a las naciones, a los que no creen. De tal manera que ese dato es muy importante. La iglesia se va y entonces empiezan 7 años, hablando, Daniel habla de eso también, de la semana 70, y se cumple lo que ya está profetizado. Después de los 7 años hay otro evento. ¿Cómo se llama ese evento? Ustedes lo pueden ver ahí. La segunda venida de Cristo. Ahí sí el Señor viene y empieza lo que se llama el reino milenial de Cristo. Son 1000 años que Él va a reinar aquí. Luego tenemos lo del capítulo 20, quiero que vean ahí en Apocalipsis. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, el 7, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, ese es el juicio final, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice? Fue lanzado al lago de fuego. Entonces, escúcheme bien, eso es después del juicio del trono blanco, cuando las personas son juzgadas y enviadas al infierno. Ahorita no hay nadie en el infierno. Si alguien te manda al infierno, no te preocupes, porque ahorita no está funcionando. Cuando una persona que no cree se muere ahorita, se va al Hades. Y para ver el tema del Hades, vamos a Lucas 16. O sea, tenemos que ver eso, porque ahorita nadie va al infierno, se van al Hades, que es un lugar de tormento, obviamente. Es después del juicio final, después del milenio, el juicio del trono blanco, cuando van a ser enviados, pero Satanás y sus demonios también. Y estarán ahí atormentados para siempre, dice, un lago que arde con fuego y azufre. Vamos a ver en Lucas 16. Otra vez, esto es solamente una introducción, ¿ok? Nosotros tenemos ahí el caso de el rico y Lázaro en el 19. Hay quienes dicen que esto es una parábola. No puede ser una parábola. Hay una secta muy conocida que dicen que esto es una parábola. Cuando el Señor hablaba de una parábola, hablaba de hubo un hombre, no da datos, no da nombres de personas, ni mete al padre Abraham en eso. Esto no es una parábola, ¿ok? Esto es algo real. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas.
Este tema es interesante porque más adelante en las copas vamos a ver que el Señor manda esto a la gente. Este tema de cáncer de la piel que se llama, ¿no? Estas úlceras que no se van a curar. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esto es muy importante. Y murió también el rico y fue sepultado. Recuerden que esta historia es antes que Jesucristo venga y muera por nosotros. Entonces, antes de Cristo, quien creía y moría, ¿a dónde iba? Al seno de Abraham, a esperar a la venida del Mesías, y cuando el Señor viene, baja ahí y se los lleva, y desaparece el seno de Abraham. Pablo ya no habla del seno de Abraham, habla ausente del cuerpo, presente con Cristo. Dice, partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice él en Filipenses. O sea, que cuando un creyente muere, no se va al seno de Abraham, se va al paraíso, que es donde el Señor está, donde quiera que esté ese lugar. Y no voy a hablar de ese lugar, es demasiado hermoso. David ya está disfrutándolo, y Raúl Cabaos también está disfrutándolo. Cuando me dice Lisset, ya se fue al hogar celestial, David, sí me salen las lágrimas, pero yo estaba pensando, yo estaba ahí. Si no sabes de lo que estoy hablando, no te preocupes, ok, no estoy loco. Y si crees que estoy loco, no hay ningún problema conmigo, ok. Ahora dice aquí, muere el mendigo, se va al seno de Abraham. Murió el rico, ¿y a dónde va? Qué diferencia, ¿verdad? Por el uno vienen los ángeles a llevarle y por el otro más fue sepultado. Ah, sí, el sarcófago estaba muy caro. ¿Y qué? Siempre les digo ya a los ricos, oye, ¿y cuando tú te mueras qué? No tienes dónde caerte muerto, la verdad tú, porque hablando del cielo, si no tienes un lugar en el cielo, como dijo Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Salmo 73. Este se muere y nomás es sepultado. Esto me recuerda a Julia Woodward, la que trabajó con los quichuas en Ecuador. Cuando ella, después de 50 años de estar con los indígenas en las montañas, en el centro de Ecuador, en Sudamérica, hay 5 millones de indígenas. O sea, 5 millones de la población de Ecuador son quichuas y hablan su propio idioma, el quichua. Esta mujer pasó 50 años con ellos. Ya cuando está anciana, la misión con la que ella trabajaba, de vez en cuando le decían, ya salte de ahí, no hay ningún fruto, ya esos indígenas no quieren convertirse, ya salte. Ella decía, quítame de la lista de la misión, pero yo de aquí no me voy, aquí me voy a quedar. Se murió una compañera con la que ella entró en las montañas, se murió el marido también, pero ahí ella se quedó, doña Julia se quedó ahí. Ella fue la que hizo la traducción de la Biblia para el quichua. Se convirtió en una indígena. Cuando ella ya anciana se regresa a los Estados Unidos, en donde ella era, se muere. Y qué interesante que ese mismo día se murió un banquero. Impresionante que en el funeral del banquero habían limusinas y ya saben todo, es que se murió el banquero. El tipo tenía dinero. Y en el entierro de doña Julia no había nadie, porque como ya era anciana, ya todos los amigos, todos los parientes se habían muerto también. Pero qué diferente es después de aquí, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Estoy seguro que el Señor, los ángeles vinieron por ella, el Señor la recibió muy contento por una labor de tantos años de compartir con los indígenas. Hoy día, 2.4 millones de esos indígenas son cristianos. ¿Alguien sabe decir amén o gloria a Dios o algo así? A mí me emociona eso. A ustedes no les vale, pero a mí me emociona. Puedes imaginarte 2.4 millones de creyentes, y nos dijo Rosendo Huapi, que estuvo con nosotros en Ecuador, ¿se acuerdan cuando estábamos allá? Dijo él que 1 millón de ellos, ¿qué están haciendo? A ver, que yo, para que no digan que yo estoy mintiendo, ¿qué? Estaban leyendo las cronológicas. Están estudiando las cronológicas. Y él les tradujo las cartas verdes y etcétera, etcétera. 1 millón de ellos. Y yo le dije, oye, Rosendo, espérame. Dijiste 1 millón o como millar, o sea, 1 con 3 ceros o 1 con 6 ceros. Dijo el 1 con 6 ceros. Digo, oye, espérame. ¿Y cuánto les cobran por hacer una copia de las cronológicas? Dice 1.60, $1.60, así. Dijo, estás hablando de $1.600.000. Yo no tengo dinero para imprimir tanto libro. Sí, dijo, pero el Señor lo está haciendo. ¿Alguien sabe decir amén aquí o todos están muertos aquí? Hola, sí estamos aquí. Sí. A mí me emociona eso.
Ahora, se muere el rico, ¿y qué pasó con él? Nomás lo sepultaron. Sí, la caja estaba muy linda, con filos de plata y lo que tú quieras, pero ¿dónde se despierta este tipo? Vamos a ver dónde aparece él. Y dice que se muere el rico y fue sepultado. Y en el Hades, que van a donde van los no creyentes, alzó sus ojos, estando ¿en qué? Note que él todavía no tiene su cuerpo, solamente está en espíritu y alma, pero ya está atormentado. Ya siente el tormento. Y dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta ¿qué? Van a una llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros. Qué interesante, había como un abismo que los separaba. Se podían ver, pero no se podía cruzar. Y dice, y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Qué interesante, ¿no? Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y el tema de Moisés y los profetas, ¿cuál era? Vimos esta mañana, ¿cuál era? Jesucristo. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿qué dice? Para nada. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él resucitó a Lázaro, a Tabita, sacó demonios, calmó la tempestad, los alimentó, ¿y creyeron? Ni los discípulos. No es por señales que la gente cree, no te engañes, es por el Evangelio. Porque la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no creen lo que dice la Biblia, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahora la pregunta es, ok, el inconverso se va al Hades, y ahorita si tú te mueres, ¿a dónde vas? Buena pregunta. Vamos a Filipenses 1. Versículo 19 dice así, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en el cuerpo resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual ¿qué es qué? Oiga, a mí me encanta este versículo. Miren conmigo, en 2 Corintios 5, el versículo 2. Segunda de Corintios 5, 2 dice, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y el versículo 8 está clarito. Segunda a los Corintios 5, 8. Imprímelo y ponlo en el refrigerador para que lo memorices. A ver, lean conmigo en voz alta. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Dónde está David? David Silva, el pastor de Nogales. ¿Dónde está? Con el Señor. Y ahora, Filipenses dice ahí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir e irme al seno de Abraham. ¿Así dice? ¿Qué dice? ¿Y estar con quién?
Entonces, el momento que nos vamos de este mundo, ¿a dónde vamos? Todos los cristianos quieren irse al cielo y ninguno se quiere morir. Deseo de partir y estar ¿con quién? Ok, ya con eso, recuerden ustedes que nosotros en el juicio del trono blanco no vamos a participar, nomás vamos a estar mirando cómo el Señor reenjuicia a todos. Porque para nosotros no hay tal juicio. Miren conmigo en Juan 5:24. Juan capítulo 5 y el versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es mejor nacer 2 veces y morir una sola vez que nacer una sola vez y morir 2 veces. La muerte segunda es la segunda muerte, separado de Dios eternamente en el infierno, porque no creyó. Ya con eso en mente, entonces, estamos en el periodo de la iglesia, el arrebatamiento, nos vamos de aquí, 7 años de tribulación, 3 años de tribulación, 3 y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación, la segunda venida del Señor, destruye al anticristo, el milenio, 1000 años, nosotros la iglesia estaremos con él reinando 1000 años en la tierra. Después de los 1000 años, le suelta a Satanás, pero Dios lo destruye y es el juicio del trono blanco. En ese momento todos resucitan, el Hades devuelve a sus muertos, la muerte también, y tienen que comparecer ante el trono. Y van a ser juzgados, ¿por qué? Ahí estaba, ¿por qué? Por sus obras, ¿sí? Si alguien dice, no, si yo no soy malo, a ver, sácame los videos de este, a ver, sácame los videos. No, pero esos videos están falsos. A ver, saca las grabaciones. No, pero esa no es mi voz. Ahora, muéstrame todo lo que este pensó mientras vivía, porque está escrito. Todas las onceras que dijo, ahí están. No, ese sí soy yo. Entonces te vas con el diablo al infierno. Cada vez que yo hablo con un filósofo, están muy picudos, ¿eh? Ellos tienen la verdad. O sea, son muy picudos. Yo nomás le digo, mira, lo único que te voy a decir ahorita para terminar la plática es esto. Esta grabación, o digamos, esta conversación está grabada. ¿Okay? Y en el juicio del trono blanco, ni se te ocurra decir que a mí nadie me dijo estas cosas. Porque te van a sacar el video y te vas a acordar de mí. Y de ahí te vas al infierno. Ya te lo dije clarito y te lo vuelvo a repetir si quieres. Cristo es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces ya está clarito, ya te expliqué a qué vino el Señor Jesucristo y ya de aquí para adelante no tienes excusa. Esa es nuestra tarea, nada más. Yo no voy a mandar al infierno a nadie. ¿Quién va a mandar al infierno a las personas? Ellos mismos se van. ¿Por qué? Porque como no creyeron, resulta que sus nombres no están ¿dónde? Y tu nombre está en el libro de la vida. Está en el libro de la vida. Están tan tristes. Dije, no, hombre, sí, no. ¿Quién sabe? Dice el hermano, ¿quién sabe? Depende, no seas sonso. Escúchame, cuando nosotros nacimos, mexicanos al grito de guerra, bueno, yo ya estoy más mexicano que el chile verde, yo creo. Escucha esto. ¿Qué hicieron nuestros padres después de que nacimos? Lo primerito que hacen ellos, ¿qué hacen? Y entonces, ahí estás tú, ¿no? ¿Tienes tú eso de la tarjeta esa del elector, no sé qué? Del IFE. Sí, mira, aquí dice que soy ciudadano de los cielos. No, dice. Lo interesante es que nosotros, nuestro nombre ya está en el libro de la vida. Y quiero que veas algo interesante. Vamos a Filipenses 3:20. A mí me gusta un himno que cantaba desde cuando era muchacho, cuando se cantaban himnos espirituales. Hoy día no sé ni qué cantamos, la verdad, es la pura verdad. En Filipenses 3, versículo 20, mira lo que dice. Vamos a leer en voz alta. Y si eso no te emociona, pues ni modo. Miserable. Vamos a leer en voz alta. 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu ciudadanía?
¿Eres qué? ¿Ciudadano de dónde? Y me gusta el himno porque el himno dice, cuando allá se pase lista. ¿Se acuerdan de ese himno? Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. ¡Presente! Pásale, pásale. Así nomás, sí, pásale. No es por ti, miserable, es por Él. ¿Por qué entramos en el reino de los cielos? Por Cristo. Dios nos acepta en Cristo. Por eso pasas, si no, no pasas. Mi hijo Esteban es amiguero hasta la fecha y cuando estaba chiquito traía a sus amigos a la casa. Y un día me tocan el timbre de la casa y yo hago así, no había nadie, era un chiquito que estaba ahí, unos 5 años, ¿no? Déjame entrar, dice el niño. Digo, ¿y tú cómo te llamas? Brian, dice. Digo, Brian, ¿y yo por qué tengo que dejarte entrar? Dice, porque yo vine a ver a Esteban. Y oigo que Esteban le dice de adentro, dice, pasa, Brian. Y el muchacho se escabulle y se mete. Yo ya no podía detenerle porque es amigo de mi hijo. ¿Por qué entramos en el reino de los cielos? ¿Qué es Jesucristo de nosotros? Nuestro hermano, ¿qué? Mayor. Por eso entramos. No sé, pregúntale aquí a mi hermano mayor, él es el que responde por mí. Sí, este es de los míos, pasa. Y tiene el sello, está sellado este. ¿Y cuál es el sello? El Espíritu Santo. Conoce el Señor a los que son de Él y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Así dice Pablo a Timoteo. Entonces, miren Efesios, miren. Otra vez estamos introduciendo lo maravilloso de Apocalipsis. Esto que pasa en Apocalipsis no nos toca a nosotros. Así que tranquilos. La única señal que los cristianos esperamos, ¿sabe cuál es? El arrebatamiento. Nada más. Ya cuando nos fuimos aquí, ya sigue el resto acá. Y nosotros no tenemos nada que ver aquí porque estaremos con el Señor en el tribunal de Cristo, que es otra cosa, en donde sí va a haber un juicio, pero para galardones, en las obras nuestras van a ser probadas por fuego. Y si pasa el fuego, recibes galardón. La Biblia habla de coronas. ¿Y sabes para qué son esas coronas? Ya lo vamos a ver en Apocalipsis. Para ponerlas a los pies del Señor Jesucristo. Ni siquiera para que tú las recibas en la sala de tu casa. Mira la corona que me gané. Ah, muy humilde el hermano. No son para ti, son para ponerlas a los pies de Cristo. Porque si algo hiciste que quedó, es la obra de Él a través de ti. Nada más. En el libro de Efesios capítulo 2, miren lo que dice ahí. Versículo 19. Efesios 2, 19, lo vamos a leer juntos. Leamos en alta voz, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora resulta que Dios es tu papá. ¿Y por qué andas achicopalado? Porque no conoces a tu papá y no sabes lo que tienes. Esta mañana hablamos de eso y mañana vamos a continuar con eso. No nos apropiamos de lo que ya tenemos. O ni siquiera sabemos lo que tenemos. Imagínate que Dios sea mi papá. Que yo soy de la familia de Dios. Que mi nombre está en el libro de la vida. Que el Espíritu Santo está dentro de mí. El Espíritu Santo es el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. Mora en mí. Y todavía triste. ¿Qué te pasa? ¿Que no entiendes quién eres o qué? Además, cuando Dios me ve a mí, no me ve a mí. ¿A quién ve? Estoy escondido con Cristo en Dios. Seguro es nuestro lugar. Entonces ya con eso, ahora sí podemos entrar a Apocalipsis, ¿ok? Vamos al libro de Apocalipsis. Primero que nada, ¿cuántos capítulos hay en Apocalipsis? Por favor, vamos empezando mal ya. Si no saben ni leer, pues ya. ¿Cuántos son? 22. Ahora sí estamos bien. Ahora, miren lo que dice en Apocalipsis 1:1. Sí, siempre nosotros cuando pensamos en Apocalipsis, pensamos en los juicios y los dragones y la bestia y las bestias y los cuernos. Espérame, ese no es el tema. En 1:1 de Apocalipsis dice la revelación. ¿De quién? Entonces, ¿cuál es el tema? Aquí vas a ver al Señor en toda su gloria y esplendor.
el tema de Apocalipsis es Jesucristo actuando como el león de la tribu de Judá, ya no como el corderito, ¿ok? Aquí en la tierra sí enmudeció cuando lo golpearon y todo eso, pero en Apocalipsis le vas ahora a él con toda la furia. Sí. Y eso hace sentido, porque escúcheme bien, se va él de aquí, y obviamente la iglesia empieza. El primer sermón de Pedro, ¿cuántos convertidos? 3,000. Y luego ya se van agregando y eran mucha gente. Ellos estaban contentos, recibiendo enseñanza todos los días, 3 comidas diarias, todo estaba muy bien. Y el Señor levanta una persecución y todos se regresaron a su casa. Había uno de los 7 hombres que escogieron, un diácono que se llamaba Nicolás. ¿Saben ustedes de dónde era Nicolás? De Antioquía, hay que leerlo, okay, era de Antioquía. ¿Y sabe que ese Nicolás era griego? Que se había convertido al judaísmo y ahora es cristiano. Y con él en Antioquía empezó la iglesia de Antioquía. Y la iglesia de los griegos de Antioquía fue la iglesia que usó el Espíritu Santo para enviar a Pablo y Bernabé a los viajes misioneros. Eso era para darle la cabezota a Saulo de Tarso. ¿Cómo que una iglesia gentil me manda a mí cuando él aborrecía a los gentiles? Esa es la gracia y el poder de Dios, él comandando. Ni siquiera fue la iglesia de Jerusalén la que los mandó a Bernabé y a Pablo a los viajes a llevarse el evangelio a los confines del mundo. Fue de Antioquía, de una iglesia de griegos, de gentiles. Qué impresionante. Entonces el Señor siempre está en control. Y en Apocalipsis lo vamos a ver a él en su grandeza. ¿Por qué? La iglesia sufre persecución. Ya saben ustedes lo que hacían los romanos con los creyentes. Nerón incendia Roma y culpa a los cristianos de eso. Y por castigo, como él quería hacer un palacio más grande, y por eso quema Roma para tener más espacio para hacer un palacio más grande, porque Nerón era un tremendo satánico, culpa a los cristianos y les baña de aceite y en las esquinas les prende fuego para hacer antorchas en Roma. Ese fue el castigo a los cristianos. Luego mandaban a los creyentes al circo romano a pelear papá contra hijos a muerte. Uno de los dos tenía que morir. Y claro que el papá no va a matar a su hijo ni el hijo al papá, entonces soltaban fieras. Y mientras más sangre se derramaba, más gritaban los romanos en el circo. Eso querían ver, derramamiento de sangre. Era una cosa terrible. Así está la iglesia con persecución. Y llega un momento que los hermanos están preguntándose, ¿y ahora qué pasó con nosotros? El Señor nos olvidó. Y para acabarla de amolar, el último de los apóstoles que vivía era Juan. Y lo mandan a Patmos preso. No, pues dijo, ¿y ahora? Y ahí le dice el Señor a Juan, mira, diles a las iglesias esto, así va a ser. Lo que fue, lo que es y lo que va a ocurrir. Que no se preocupen, yo todavía estoy en control. El que las hace, las paga. Y el que toca a uno de los míos, va a sufrir por eso. No creas que se va a ir así nomás. No para nada. Escúcheme bien, nosotros vemos gente mala, gente criminal, que compran a los jueces o hagan lo que hagan y no pagan por todas sus fechorías. Y la gente dice, pues ¿qué es eso? Ese vivió y nunca pagó por lo que hizo. No te preocupes. ¿Qué va a pasar en el día del trono blanco? ¿Qué va a pasar? Va a tener que levantarse de la muerte y va a tener que pagar por todo lo que hizo. Así que no hay eso de que no va a pagar. Por eso el Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú tranquilo, no te preocupes. Y dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mejor ora por eso el Señor decía, mejor ora por los enemigos. ¿Se acuerda lo que él hizo en la cruz con todos los que estaban gritando semejantes barbaridades? Perdónales, ¿por qué? El Señor nunca profirió juicio y nunca les dijo, ya van a ver el día, ya no, ya leerán Apocalipsis, leerán Apocalipsis. No dijo eso. Es pura misericordia. Yo sí tengo ganas de decir, miserable, leerás Apocalipsis. Tengo toda la intención, pero me aguanto, para no dar mal testimonio. Estamos bien mal. Vamos a ver brevemente, ahí en la pantalla donde tienen ustedes los 22 capítulos.
El Señor de las iglesias en el capítulo 1, el dueño de la iglesia, Él escribe a las iglesias y van enlistándolas, ¿no? El 3:22. Luego, Dios es soberano de la historia. Apocalipsis 4 y 5. Hay una pausa donde se ve la misericordia de Él en medio del sufrimiento. Apocalipsis 6 y 7. El mundo enfrenta la aflicción. Ahora sí lo van a ver a Él. Apocalipsis 8 al 9. Los testigos de Apocalipsis 10, 11. Nada más ahí dice los 3 testigos, ¿no son 2? Sí, dos. Está mal eso. Sí. Bueno, yo cuando estaba pensando en eso, estaba pensando en Él con ellos, porque la verdad sin el Espíritu Santo no hay testigos. Pero sí son 2, que en resumida son 3. ¿Estamos o no estamos? Y qué bueno que lo dijiste, porque quería que lo hagan, que dijeran eso. Ok. Luego, estamos el punto 7. El 8. La persecución de Israel. Luego el reino del anticristo, 13 y 14. Los juicios de las copas. Babilonia destruida. La venida del rey en Apocalipsis 19, 20. A mí ya quiero llegar yo ahí. Okay, ahorita vamos en el 16 nosotros. Y luego, ¿qué hace Él? Todo nuevo. El cielo y la tierra van a pasar. Quiero que noten conmigo eso. Vamos ahí al 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo lo que el pecado ha tocado se va a quemar. No te esfuerces tanto por tener cosas aquí en la tierra porque se van a quemar. Watchman Nee decía eso. Tanto que uno se mortifica por algo que se va a quemar. Inviértelo más bien en el reino de los cielos. Como el Señor decía, haced tesoros ¿dónde? Donde los ladrones, el mojo, la polilla no entran. Ups. Donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Que esté allá arriba. Como dice Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Aquí tengo un punto que hacerlo. Si a ti te gusta el mar, aprovecha ahorita porque allá ya no va a haber mar. Ahí se va a acabar la canción esa que dice que en el mar la vida es más sabrosa. Ya no hay nada de eso. Ahorita te toca aprovechar, ¿ok? Dice luego ahí, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, o abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso ya es después del juicio. Entonces, ahí tenemos nosotros más o menos un bosquejo de los eventos de Apocalipsis. Otra vez ahí está el gráfico. La iglesia. ¿Cuándo se va la iglesia? Eso tiene que estar clarito. ¿Cuándo se va la iglesia? En el arrebatamiento. Después del arrebatamiento, ¿qué viene? La tribulación. ¿Cuántos años? Al final de los 7 años, ¿qué pasa? Baja el Señor y empieza un periodo de ¿cuántos años? De 1000 años, cuando Él gobierna en la tierra. Después de los 1000 años, Él destruye a Satanás y tenemos un juicio que se llama, ¿cómo se llama ese juicio? El trono blanco.
y todos van a comparecer por sus obras, y después de ahí son lanzados al lago de fuego que es el infierno, preparado para Satanás y sus ángeles. Mientras el incrédulo va a pasar con Satanás y los demonios, nosotros vamos a tener al Señor viviendo con nosotros en este cielo nuevo y tierra nueva. Él va a tener su casa entre nosotros. Cuando voy a la ciudad de Washington, y la primera vez que llegué ahí, todo el que visita la ciudad de Washington quiere ver la Casa Blanca cuando sea de lejos. ¿Sí? Ahí está la Casa Blanca bien cercada. Resulta que el Señor va a tener su morada aquí con nosotros, y Él va a morar con nosotros. Ese es el plan. Nunca ha habido otro plan. Porque vamos a ser como Cristo. Y ahora voy a hacer una declaración que es muy importante. A mí no me interesa regresar al jardín del Edén, con todo y lo hermoso que era el jardín del Edén. Por la sencilla razón de que en el jardín del Edén, Adán y Eva, aunque hubieran vivido 1.000.000 de años, siempre tenían la posibilidad de caer. En Cristo ya no. Vamos a estar para siempre perfectos como Él, con el Padre. En un cielo nuevo, una tierra nueva, donde ya no va a haber lo que describe ahí. Y aparte, la descripción de la Nueva Jerusalén es impresionante. Ustedes pueden leerlo después en la casa. Ahora, vamos a regresarnos entonces a Apocalipsis 1 y vamos a entrar en el libro. Estoy con un problema en mi computadora que no me quiere obedecer. En fin. Vamos al capítulo 1 para ver el bosquejo del libro que está en los primeros versículos. Capítulo 1 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado el que ¿qué? El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir. ¿Quién más? El Todopoderoso. Y aquí está el bosquejo del libro. Miren conmigo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Tenemos las cosas que pasaron, las cosas que están pasando con las iglesias y las que van a pasar después. Eso es el bosquejo del libro. Dice él aquí en el versículo 9, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea.
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte, ¿y qué más? Y del Hades. Escribe las cosas que has visto, primero. Las que son, es lo que está pasando mientras él está con el Señor hablando, y las que han de ser después de estas. Ese es el bosquejo del libro. Lo que has visto, las que son, lo que está pasando, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Sí, en la Biblia cada vez que nosotros encontramos el número 7 es la perfección. Y obviamente como Él ve a la iglesia, la ve perfecta. Hebreos 10:14 dice que Él a nosotros nos ve perfectos. Sí, porque es la obra de Él, nos ve en Cristo. Y el tema de los ángeles, de los mensajeros, este mensaje va al pastor de cada iglesia. Que estén tranquilos porque Él está en control. Ahora sí, vamos a regresar entonces para verle al Señor como lo que Él es. Primero que nada, tienes que leer estas cosas. Esto que vemos aquí, miren conmigo en Lucas 6. Vamos a Lucas 6. Algo parecido dijo ahí el Señor. Mira lo que dice Él. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, eso sería el que lee, ¿no? Y oye mis palabras, obviamente está atento a lo que está leyendo, y las hace. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. En la iglesia primitiva se acostumbraba a leer la escritura en público. Muchas veces pienso yo que haríamos mejor en leer lo que dice la Biblia y no comentar, que comentar algo que no tiene nada que ver con la escritura. Entonces este tema de leer, Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en la lectura. Y la idea era leer a todos los hermanos la palabra, que sepamos lo que él dice. Y el tema aquí de Apocalipsis, tienes que estar enterado de esto. Tienes que saber estas cosas. Oírme. Y entonces, para nosotros, lo que provoca el libro de Apocalipsis, básicamente, cada vez que avanzamos en él, es una necesidad y una urgencia de compartir con las personas que nos rodean el Evangelio, porque no queremos que estén para sufrir todo esto que van a sufrir. Y tampoco los queremos en el infierno. Sí, eso van a darse cuenta ustedes que cada vez uno tiene el deseo y la urgencia de hablar con aquellos que amamos, a los que nos rodean, de Cristo. Porque ahora vamos a saber qué va a pasar con ellos cuando mueran, o si el Señor viene y no han creído. Es el tema. Ahora, cuando Él dice que escribe a las 7 iglesias que están en Asia, dice: gracia y paz a vosotros, el que es, el que era y que ha de venir. Es el Señor Jesucristo. Cuando habla de los 7 espíritus, se refiere al Espíritu Santo, porque otra vez el 7 es perfección. Los 7 espíritus se refiere al Espíritu Santo. Obviamente es un solo espíritu, pero es perfecto. Por eso le llama 7 espíritus. Él está en todo lugar, Él sabe todo y Él actúa en todos. Es la obra del Espíritu Santo cuando menciona 7 espíritus. De Jesucristo el testigo, dice, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Ese es un dato muy importante. Y el soberano de los reyes de la tierra.
El nombre de Él ya sabemos nosotros, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la palabra soberano quiere decir que Él tiene autoridad por encima de todos. Que no hay individuo en este planeta que tenga más autoridad que Él. Porque toda potestad y autoridad se le dieron a Él, y eso se lo dio el Padre. Quiero que vean ustedes la tragedia del mundo con el Señor Jesucristo encarnada en Pilato. Vamos a Juan 19. Pilato hace un comentario que si mi abuela lo hubiera oído, hubiera dicho: ¿por qué no te lavas la boca? Miren lo que dice Pilato en Juan 19. Le dijo Pilato en el versículo 10: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad? ¿Para qué? Para crucificarte, y que tengo autoridad ¿para qué? ¡Wow! El Señor le responde y le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Imagínense, Pilato, él tiene la autoridad, él no tiene la autoridad. De hecho, miren en Hechos 4, vamos a ver en Hechos 4. Eso es para moveros los pantalones, digo yo. En Hechos 4, es sorprendente lo que leemos ahí. Dice en el versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo, ¿qué dice? Habían antes determinado que sucediera. Resulta que Él está en control. Él está en control. Siempre ha estado y siempre va a estar. Entonces, regresando a Apocalipsis, dice Él que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él tiene toda la autoridad, tiene toda la potestad, y ahora la va a manifestar. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Imagínense ustedes eso. Dice Pablo a los Corintios: nos compró con su sangre. Ya no te perteneces a Él. Pero este Rey de Reyes se va a manifestar ahora con toda su grandeza. Imagínate tú estar parado al lado y decir: Él es mi hermano. ¡Ey! Él, el que viene en el caballo, es mi hermano. ¿Quieres verlo a Él en la entrada triunfal? Vamos a ver eso. Apocalipsis 19. Esta es la grandeza de nuestro hermano. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, dice el 11, 19:11. Si te gustan los animales, encariñate con los caballos, porque caballos sí va a haber en el cielo, ¿ok? Perros no sé. No aparece ningún perro pero caballos sí. Dice aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Eso lo vimos ya en la descripción de él al comienzo, que vamos a examinarla hoy. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Qué interesante que por todo lado aparece la cruz. Aún en la entrada victoriosa de él está manchada su ropa de sangre. ¿Qué representa eso? La sangre derramada por nosotros. Él tiene toda la potestad y toda la autoridad, porque Él fue el que nos redimió y dio la vida por nosotros. Ahora sí, el Padre lo reconoció y dijo: por Él todos estos vienen conmigo y son mis hijos. Y dice aquí: y su nombre es el Verbo de Dios. Lea conmigo el 14, porque esto es impresionante. ¿Qué dice? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esta es la entrada triunfal. La entrada triunfal, que muchos dicen que cuando Él entró en Jerusalén montado en burro, eso no era la entrada triunfal. Si tú lees lo que pasó ese día, el Señor entra montado en un burro y todos le avientan las capas y las palmas. Entra en el templo y el Señor hace así, mira, y se va. Y al día siguiente vino a limpiarlo. Ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones, dijo el Señor. Esa no era la entrada triunfal. Esta es la entrada triunfal. Ahora, cuando dice aquí los ejércitos celestiales, hay un dato que tienes que saber.
Los ejércitos celestiales son millares de millares de millares. Tengo un amigo que se entró a la aventura de pintar este cuadro, el señor él entrando adelante de todos y atrás los ángeles. Fue muy interesante porque después de un tiempo le digo, ¿y cómo te va con el cuadro? Me rajé, dijo, me rajé. Digo, ¿qué te pasó? Es que no lo puedo pintar. Dijo, no lo puedo pintar. A ustedes que son aficionados a la guerra de las galaxias, han visto esos soldados que son robots, cómo los hacen en las computadoras y son tantos. Ni cosquillas le hacen a este ejército. Son millares de millares. El Señor va adelante y millares de millares con una parada militar, pero vienen vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Jamás he visto eso yo. Estuve en Beijing cuando los chinos celebraron 70 años de marxismo y hacen una parada militar en la famosa plaza que ellos tienen. Nada que ver, nada que ver. Esos soldaditos, el Señor hace así, mire, ¡pop! Y salen volando. Nomás quiero que sepan algo, ¿ok? No se emocionen mucho, porque ustedes son las personas muy emotivas. No les emociona nada. Obvio que me doy cuenta que ni siquiera entienden de lo que estoy hablando, caramba.